En primer lugar, vamos a tener la exposición de César Di Candia. Bueno, César es un periodista de larguísima trayectoria. Trabajaba en el semanario Marcha hasta febrero del año 73 y allí decidió hacer una interrupción en su actividad periodística justamente por las condiciones de trabajo que padecían en ese momento. Y luego, al retorno de la democracia, trabajó en el semanario Búsqueda, en la revista El Dedo, hoy recién se lo recordaba como columnista y como redactor de la revista El Dedo. Y en el semanario Búsqueda, su famosa entrevista de los jueves, que también provocaron, por cierto, 2x3, muchísima repercusión. Sin más, le dejo a César y le agradezco que nos acompañe. ¿Esto marcha? ¿Sí? Buenas noches a todos. Yo pienso que antes de entrar al tema de la represión que hubo contra la prensa en la época de la dictadura y en la época de la predictadura, tendríamos que ponernos de acuerdo o tendríamos que conocer o recordar, porque ustedes son mucho más jóvenes que nosotros, recordar lo que era aquella época, lo que fue aquellos 18, 20 años que siguieron a la guerra de Corea, justamente. Porque la guerra de Corea transformó al Uruguay, haciéndolo de un país muy dependiente y muy pobre, en un país que se había enriquecido a costa de la venta de carne a la gente que peleaba en Corea. Ese gobierno, que tuvo mucho dinero en sus manos, yo creo que no lo supo aprovechar y lo gastó más en políticas de amiguismo y de clientelismo político que en verdadera obra para el país. Yo creo que la corrupción en el Uruguay empieza paradojalmente con un auge económico. Al punto tal que la Constitución del 51 dispone que los cargos públicos fueran repartidos 3 y 2. 3 para el partido ganador, 2 para el partido perdedor. Lo mismo se hacía antes. Es decir, el clientelismo se hacía sin ningún secreto y sin ninguna forma de disimulo. Pero esta vez la desvergüenza llevó a tal extremo que ese reparto de cargos se estableció en la Constitución. Habría que aclarar que después fue derogado con otra Constitución, pero que existió durante 10 o 12 años existió. El primer centro, el primer foco de corrupción que yo recuerdo por lo menos, fue en el año, tengo que recurrir al papelito porque no me acuerdo bien la fecha, el 11 de enero del 55. El 11 de enero del 55, no el Parlamento, sino la comisión permanente que hace las funciones del Parlamento durante el verano, porque los parlamentarios tienen 3 meses de licencia paga, lo cual también es un principio de corrupción, pero que está establecido desde hace muchos años y no se sacará nunca más. Los legisladores descansan porque están muy fatigados. Del 15 de diciembre al 15 de marzo no hacen nada. Entonces trabaja una comisión permanente, es un decir, integrada por todos los partidos políticos. Esa comisión permanente, el día 11 de enero del 55, dictó una ley
por la cual todos los legisladores tenían derecho a comprarse 2 autos libres de impuestos por cada legislatura. Las legislaturas duraban 4 años, no 5 como ahora. De modo que un legislador se compraba un coche libre de derechos, lo usaba 2 años, lo vendía, ya con derechos, por supuesto, lo vendía más caro de lo que lo compraba. Lo cambiaba por otro, y si tenía la suerte de estar 8 años en la legislatura, podría tener 4 coches libres de impuestos, y además hacerse una pequeña ganancia cuando los vendía. Eso que fue llamada la ley de autos baratos causó una conmoción muy grande y un disgusto muy grande entre la gente, porque además, y es justo que se reconozca, no hubo partidos políticos que dijeran, no, a nosotros no, nosotros somos puros y nosotros no compramos autos baratos. La repartija de autos baratos tuvo lugar en todos los partidos políticos. Hubo gente que no, obviamente hubo gente que, también de todos los partidos, que no quiso. Pero yo diría que la mayor parte de la gente, de los legisladores, se compraron autos baratos con esa ley especial, privilegiada y corrupta. Legisladores de izquierda, de derecha y de centro. Esa ley también fue derogada, pero tuvo una duración muy larga, como 10 o 12 o 15 años. En el año 61 hubo otra ley que se mechó en una rendición de cuentas, por la cual las personas que tenían acceso a los cargos públicos de jerarquía, entes autónomos, servicios descentralizados, ministros, diputados, senadores, todos los integrantes de esos servicios tenían derecho a jubilarse con el sueldo último que tenían, no como los pobres mortales que nos jubilamos con una especie de prorrateo de sueldos que al final se nos reduce a la tercera parte. Ellos se jubilaban con el sueldo último. Y no solamente se jubilaban con el sueldo último, sino que además, con cada aumento de sueldos que había en el presupuesto nacional, sus jubilaciones aumentaban exactamente igual. Es decir, el presidente del Banco República, que ganaba tanto, se jubila con el mismo sueldo, y cuando el sueldo del presidente del Banco República sube, también sube la jubilación del que se había jubilado. Se llamó popularmente el 383, que era el artículo de la rendición de cuentas. Eso fue en el 61, y en el 62 hubo otra cosa realmente increíble. No sé exactamente la fecha, fue en el 62. Los legisladores resolvieron votarse a sí mismos una disposición por la cual podían acceder a 10 sueldos para compra de casa. Esos 10 sueldos debían ser pagados al 3%. Ustedes me dirán, 3% anual, 12 por 3, 36, es realmente un interés bajísimo. No, se equivocan. Era el 3% anual. La deuda se pagaba con el 3% anual. Y además, cesaba en caso de muerte del legislador y no se reactualizaba, porque en aquella época, en aquellos años, la inflación era terrible, nunca se reactualizó. De modo que los que pagaron
esa casa, ese préstamo, 10 años después, no pagaban papel moneda, pagaban moneditas porque se había desvalorizado totalmente el peso. Simultáneamente salieron pequeños agregados a esa ley absolutamente corrupta, propuestos por el legislador A, el legislador B o el legislador C, que querían ganarse las simpatías de distintas personas. Y entonces, uno propuso que el préstamo se le diera también a los secretarios de bancada, y otro propuso que se le diera a los cronistas parlamentarios, con lo cual los cronistas parlamentarios mantuvieron un prudente silencio sobre esa disposición, de las cuales poca gente se enteró. Todo eso ocurrió en este país en la década del 50 al 70. Felizmente, prácticamente todos esos privilegios mal habidos fueron derogados y ya no existen, pero existieron. Y dieron origen a un sordo rencor de la población que se concretó, se manifestó, se demostró públicamente con una serie de inquietudes sociales que todos conocemos. Yo quise plantear esto, incluso acá traje este papelito que es una copia del diario de sesiones de la Cámara, donde está esa resolución. Acuérdase a los cronistas parlamentarios registrados por la Secretaría y a los no registrados que han un préstamo equivalente tal. El señor Domenech dice: voy a hacer moción para que también se favorezca a los telefonistas, a los señores porteros y a los encargados de servicio. No se salvaba nadie acá. Artículo 2. Secretarios de los sectores parlamentarios, cronistas parlamentarios. En caso de fallecimiento, una cancelación automática. Fantástico, era fantástico. Morirse era el gran negocio. Bueno, esto lo digo a modo de planteo de lo que fue aquel momento, porque si tenemos tiempo y me toca a mí después hablar, yo voy a contar la forma en la cual la dictadura y la predictadura me perjudicó desde el punto de vista profesional. Pero pienso que antes de que hablaran los compañeros, debía plantearse claramente el porqué o cómo era la situación social y política del Uruguay en aquellos años. Si puedo después, seguiré. Señor moderador, estoy a sus órdenes. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar el uso de la palabra a Nelson Caula, periodista y escritor, vinculado a la radio durante la dictadura, en la década del 70, trabajó en la 30, conformó el equipo de la 30, actualmente es periodista de Radio Uruguay, ¿verdad? De la radio pública. Me escapé de ahí para venir acá. Así que bueno, Nelson, gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, yo primero que nada lo felicito por este evento. Hace poquito, un par de semanas, me invitaron a una experiencia de las que yo antes no había estado nunca en Santa Lucía. La represión de la dictadura en distintos puntos del interior fue bastante más salvaje que en otros, ¿no? Se citan por ahí los casos de Juan Lacase, por ejemplo.
Paysandú, es decir, donde había mucha empresa, donde había mucha industria, donde había mucho obrero, ¿no? Santa Lucía estaba la empresa Ceral, y bueno, eso ocasionó una serie de resistencias. Y ahí hubo un grupo de militantes de distintas áreas, de los partidos políticos, comunistas, socialistas, MLN, y también mucho estudiante, y bueno, fue tremenda la represión por la que pasaron, ¿no? Algunos se fueron al exilio, muchos fueron presos, hay desaparecidos. A otros directamente los echaron del pueblo, ¿no? Venía el comisario y les decía, váyase, pero bueno, voy a estar preso. No, se iban de Santa Lucía a Montevideo o a Rocha, a cualquier lado, pero en Santa Lucía no los dejaban estar. Bueno, por primera vez se juntaron hace un par de sábados después de 40 años. Es decir, entre ellos se habían visto, pero específicamente se juntaron para dar testimonio de lo que habían vivido. Cada uno de ellos contárselo un poco y también a una muchachada joven que se citó para verlos, ¿no? Ni siquiera ellos mismos sabían mucho qué era lo que le había pasado al otro porque no habían profundizado tanto, ¿no? Bueno, fue realmente impactante, ¿no? Fueron como 4 o 5 horas, eso se filmó. El llanto no paraba de aparecer, la emoción, fue un golpe muy, muy duro, ¿no? Y yo pensaba ahí, a pesar de toda la producción que hay en materia de enfoques del pasado reciente, ¿no? Sobre todo en los últimos 4 o 5 años, que es muy abundante, todo lo que falta, ¿no? Todo lo que falta por hurgar, por saber y por conocer, ¿no? Y me parece que esta instancia de juntar un poco la historia de los medios en relación a la dictadura, que están los decretos, las clausuras, qué sé yo, me parece que es otra de esas instancias muy, muy poco exploradas hasta el momento y por eso me parece fantástico esto que han hecho. Yo lamento que me coincidiera con el horario de la radio, ayer apenas pude, vine disparando por acá y agarré los coletazos del final, pero yo más que nada pretendía, por sobre todas las cosas, escuchar un poco los trabajos, porque vi la lista de las exposiciones y cómo las fueron elaborando y espero conseguir algún registro grabado, porque tengo muchas ganas de escuchar eso, ¿no? Una cosa, aquellos tiempos, ahora que veo a Dicandia, acá el querido Dicandia, a mí me vincularon al dedo, yo estaba en la 30 trabajando y me mandaban mensajitos, ¿no? A ver cuándo iba a aportar un artículo, Yo más o menos tenía pronto mi artículo para el dedo cuando la clausuraron, ¿no? Así que me quedé un poco con las ganas. Pero eso fue un poco lo que hizo la puerta de entrada para después en Guambia. Y quiero dar un hecho que es de esas cosas, ¿no? El problema que tenían Antonio y César era que difícilmente alguno de ellos pudiera conseguir un permiso, ¿no? Eso era un trámite que se hacía en el Ministerio de Educación y Cultura y las publicaciones tenían que autorizarse. Casualmente yo ya tenía un permiso anterior para una revista de música que después al final salió. Y ahí es medio como cuando me dijeron, vos, vamos a reconstituir un poco lo que hicimos con el dedo, una revista nueva, qué sé yo, y vamos a mandar tu permiso a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, efectivamente, el permiso caminó, digo, como estrategia fue buena, pero a lo que voy. ¿Qué era lo que nos...? Es decir, estábamos por hacer aparecer de vuelta una revista que había sido clausurada, no hacía mucho. Yo no era un bebé de pecho, ¿no? Ya estaba bastante quemadito, ¿no? Y bueno, ¿qué era lo que nos hacía hacer esas cosas, ¿no? Porque era obvio que el trámite era una estrategia para poder aparecer. No firmábamos. Y no, ellos no firmaban, además, las notas, ¿no? El único que firmaba era... Sí. Sí, vos me mandaste en cana a mí. Pero digo, yo con Antonio Abesí, esa madrugada, cuando empiezan a repartir la revista en los kioscos, nos caminamos todo el centro, bien temprano, estaba saliendo el sol y nosotros caminando a ver qué pasaba, si salía la revista, si no salía, porque además, pobre Antonio,
tenía un fangote de guita invertido ahí, ¿no? Que después más adelante incluso llegaron a hacer eso también. La dictadura hizo esa cosa salvaje de estar impresa la edición de Guambia, por ejemplo, para salir y ir a la imprenta y no dejarla salir ahí, es decir, clausurarla ahí en ese momento. Esas cosas también pasaron. Pero digo, estábamos con un miedo bárbaro, ¿no? Porque después, ahora que lo miramos, ¿no? Con el diario del lunes, como suele decirse, imagínense, era un tembladeral aquello, ¿no? Porque nos arriesgábamos muchísimo, es decir, o íbamos presos, se perdía plata, en fin. Esto con... Y no salíamos en fecha fija. Claro. Claro, porque si hubiéramos salido cada 15 Exacto. días, ellos se enteraban. Los alertábamos. No, y especulábamos con cosas. La primera etapa fue la del rey Juan Carlos, porque estaba próximo a su venida, o había venido con un mate que decía, vamos a darle otra vuelta al mate, ¿no? Ahí estaba muy, muy simbólico lo que queríamos expresar, pero era muy difícil que la dictadura se tirara contra una etapa, imagínense en la resonancia internacional. Decía, especulábamos con esas cosas, ¿no? Que eso era lo bueno de la época. Yo no sé si lo han hablado acá, calculo que sí, y perdónenme si lo reitero, ¿no? Pero ahí lo importante de esa época fue el lenguaje, es decir, más allá del humor, que tenía su propio lenguaje para disimular las cosas, ahí hubo un lenguaje era como otro idioma, ¿no? Teníamos que dar 40.000 vueltas para decir indirectamente algo que no podíamos decir directamente, ¿no? Es decir, fue un aprendizaje, fue una escuela, un ejercicio, bueno, hoy desde el punto de vista de la literatura y la poesía, sería un lenguaje medio como metafórico, ¿no? Pero bueno, y dependía de las instancias, ¿no? A veces apretaban más, apretaban menos. Cuando palpábamos que apretaban menos, nos relajábamos un poco más, ¿no? Nos hacíamos un poco más evidentes y más explícitos. En eso, Germán Araujo, y quiero ir un poquito al tema de la 30, fue realmente un mago, ¿no? Un tipo que la enseñanza que yo aprendí la volqué también después en Guambia, ¿no? Porque cuando entre Antonio y César no me podaban a mí, yo a veces también los tenía que podar a ellos, ¿no? Me acuerdo un enojo del negro que no tuve más remedio que podarle. Yo estaba seguro que marchábamos con eso que había, no me acuerdo qué era, estaba seguro que marchábamos. Y Antonio no estaba muy seguro y la podé yo solo. Y el negro estaba muy enojado conmigo, me siguió por toda la redacción y me decía, qué atrevido que sos, cabrón, qué atrevido eso. Y bueno, a veces no había más remedio. Pero... Y bueno, y en eso Germán realmente, él tenía muchos contactos, ¿no? Él sabía cómo se movía la cosa, entonces apretamos más o aflojamos la piola, pero la 30 fue, en eso de la piola fue, si la piola era esto de lo que podías hacer, nosotros la tironeábamos tanto hacia lo que no podíamos hacer, casi que hasta reventaba, ¿no? Y esa fue una característica de la 30 y prácticamente de ninguna otra radio, ¿no? Yo quisiera después hacer alguna comparación. Pero lo del lenguaje era fabuloso, ¿no? Becker Puch, un informativista increíble, Mario Nelson Santos, gente formada en El Espectador. La 30 tuvo la desgracia de que yo creo que debutó en febrero de 1973, ¿no? Es decir, vamos a ubicarnos un poco. Germán venía de ser un empresario muy destacado en Sarandí. Yo pienso que lo que él quiso hacer fue una radio muy profesional, muy, muy seria, de mucho nivel, pero totalmente vinculada y respaldada a la izquierda, ¿no? Es decir, esa gran radio que el Frente Amplio no tenía. Creo que esa fue la opción que él quiso hacer, ¿no? Y para eso juntó gente increíble, Carlos Martín, Elías Trubich, Perkovich, Esquinca. Todas las radios querían tener a esa gente, salvo los que no la querían tener eran porque estaban medios quemados, ¿no? Es decir, toda la gente venía de izquierda, habían estado vinculados al frente, en fin. Y bueno, era fantástico ver a estos tipos, a Mario Nelson Santos, a Becker Puch, a Brito, a la primera gente que agarró un poco la parte de la información y de la prensa, porque los informativos eran excelentes, ¿no? Ellos agarraban una noticia y hacían cualquier cosa, ¿no? Ustedes lo
habrán estudiado mucho los que están acá, en qué ponemos los énfasis, ¿no? Cuando redactamos algo, qué es lo que queremos difundir, ¿no? Ellos agarraban los diarios, agarraban una noticia y la trabajaban enteramente de vuelta, ¿no? Y expresaban otras cosas y ponían otros significantes más importantes. Y era realmente genial verlos trabajar. Y además lo hacían hasta de memoria. Tenían un juego entre ellos, ¿no? Eran tan capos, tan grandes maestros, que cerraban los ojos así y corrían los papeles escritos que tenían y empezaban a dar la noticia como si la estuvieran leyendo. Manuel Martínez Carril era otro. Y se hacían bromas, porque como a veces leían a dos voces, uno hacía una parte como que estaba leyendo y cortaba de golpe, y entonces el otro tenía que enganchar ahí y seguir, ¿no? Y el que no lo veía, el que estaba escuchando, no podía tener jamás la más mínima duda de que ellos estaban leyendo, ¿no? Ese fue un aporte absolutamente increíble. Bueno, el mensaje entre líneas, que se trasladó al fenómeno de la música y del teatro. Había toda una rosca ahí que se fue vinculando una a otra. Es decir, es muy difícil explicar cómo se dio todo ese proceso de resistencia si estos elementos no hubieran estado tan conjugados, ¿no? Es decir, se hicieron grandes espectáculos. La gran respuesta popular a la dictadura eran los espectáculos de canto popular, justamente, ¿no? El Palacio Peñarol iban 6.000 personas, ¿no? Sin la 30, eso hubiera sido muy difícil, porque todos estos espectáculos se promocionaban desde ahí. Todos estos músicos que igualmente eran muy mal mirados en los otros medios y en las otras radios eran los principales protagonistas de la difusión que ejercíamos en la 30. Y había hasta buenos negocios. Un sello como Sondor, por ejemplo, llegó en esos momentos a sacar 3 discos en un año, 3 long play en un año de Carlitos Benavides, por ejemplo, que no podía actuar, pero sí le podíamos pasar la música por la radio. Y eso ya era un elemento aglutinador, es decir, estábamos pasando permanentemente a un tipo que no lo autorizaban a cantar en los escenarios. Ese era el llamador, ¿no? Eso era lo que aglutinaba a la gente como respuesta a la dictadura. Es decir, nosotros nos aferrábamos a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y por ahí pasó todo. Pasaron los que iban cantando, Darnoyan era otro que estaba prohibidísimo. Estaba viviendo en Argentina porque no podía vivir acá y nosotros lo estábamos pasando en radio, ¿no? Hay un caso... Biglietti estaba prohibidísimo, no había manera. Había un tipo que yo creo que se llamaba Felipe Martín, que imitaba mucho a Joan Manuel Serrat. Era tal cual. Y habíamos agarrado el chiste y la gente iba en la sintonía con nosotros de pasar 1 o 2 temas de Felipe Martín, pero en el medio colábamos uno de Serrat. Entonces anunciábamos el primero, el del medio y el otro, pero antes y después Felipe Martín, ¿no? Y era la manera, porque Serrat también estuvo prohibido, ¿no? Y después todas aquellas organizaciones, ACEPFEU, el PIT-CNT, los primeros políticos, me estoy acordando de Carlos Pita, de Víctor Baillán, que eran la izquierda de los partidos tradicionales. Ojo, en otras radios, aún pudiendo invitarlos para entrevistarlos, no los entrevistaban y no los invitaban, y nosotros sí lo hacíamos en la 30. O sea que me parece que esos son algunos elementos, pero como te digo una cosa, te digo la otra, que hace más grande todavía lo que fue la 30, ¿no? La mayoría de las radios no se comprometieron mucho. Tendríamos que hablar horas de Sarandí, que fue fantástica en todo momento y en todo tiempo, y con Rubén Castillo, un tipo absolutamente increíble, formador de casi todo lo que vino después. Pero yo quiero mencionar una radio, y con esto voy redondeando, ¿no? Que es un poco la otra cara, y me parece que es bueno que estas cosas se sepan. Han pasado 40 años, y voy a hablar de CX4 Radio Rural. CX4 Radio Rural, desde los tiempos de Nardone, allá por 1959, era una exacerbada manija golpista. El propio Nardone llamaba desde su consejo de gobierno, cuando era presidente, a que los militares se hicieran del poder, porque los políticos eran todos unos corruptos y qué sé yo y qué sé cuánto. Y él hizo toda su prédica en esa radio, ¿no? Es decir, tenía un espacio, chicotazo, famoso, y bueno, y de ahí permanentemente estuvo apoyando cuanta intentona golpista de extrema derecha se dio acá en el Uruguay.
Y esa radio, el dueño de esa radio, era J.J. Gary. Si ustedes recuerdan, el padre de Zabalza en el último acto del Parlamento, cuando se lo disuelve, él dice, el padre putativo de este golpe de Estado es J.J. Gary. Lo pueden ver en las actas y hasta lo pueden escuchar porque está grabado. Y no solo contento con ello, que permanentemente estaba al frente de la NASUR, maltrataba a sus obreros, es decir, no solamente contento con ello, Radio Rural estaba instalada en una esquina de 18 de julio, que ahora no me doy mucha cuenta cuál es, y tenía un balcón. Y en ese balcón estaban un grupo de muchachos con unas banderas verdes, que eran los famosos patoteros de la JUP, que entraban a dar palo a todos los liceos y maltratar a todos los que estudiábamos, en fin. Y que además muchas veces recomendaban, no vayas a pasar por esa esquina porque están los patoteros de la JUP en el balcón de Radio Rural y te van a rajar la cabeza a palazos. Y ese tipo de cosas las hacían, ¿no? A mí me parece que estas cosas las tenemos que recordar, porque así como en esa radio se llegó a decir, ayer en CX30 la radio fulano de tal dijo que acá está mal esto, aquello, lo otro. ¿Ustedes se dan cuenta lo que es eso? Porque si ningún milico lo había escuchado, escuchaba y después nos iban a buscar. Es realmente atroz el laburo de una radio como esta, la rural. Y además se escuchaba en todo el país, en fin. Me parece que así como tuvimos la suerte de tener la 30 y que más grande hace una radio como la 30 y el tipo de encare que le dio, me parece que tenemos que manejar estas cosas, ¿no? No sé, yo podría seguir un rato, pero creo que disponemos de 15 minutos cada uno, así que está bárbaro. Redondeo por acá, recordando la grandeza de gente como el petizo Germán, que realmente fue un fenómeno en materia de una radio que hoy día en sus mejores momentos, sin ningún tipo de duda, sería de las mejores, desde el punto de vista de la calidad, de los contenidos y de cómo barajaba la crítica. De alguna manera resumió todo aquello que venía de la generación del 45, que aún en dictadura, de alguna u otra forma, pudo ser posible en una radio como la 30, ¿no? Así que bueno, por acá. Me parecía mejor que yo compartiera un poco con ustedes estos recuerdos más bien, ¿no? No me puse a elaborar, ni mis áreas de investigación en materia de pasado reciente son otras, no son estas, y bueno, tampoco voy a encarar por este lado, pero me parecía que era bueno, y lo veo como un complemento seguramente de muchos, porque vi que habían, una de las exposiciones era en la radio en los años 70, creo que puede ayudar a complementar un poco eso que se hizo en el correr de estos días acá. Así que la dejo por acá, muchas gracias. Bueno, creo que los dos expositores han marcado el camino de la autorregulación, 15 minutos perfecto todo, así que exhorto al resto a seguir esa línea, así tenemos después preguntas y una vuelta más. Ahora les quiero presentar a un invitado de Argentina, a Eduardo Blaustein. Eduardo es periodista, trabajó en España, en Argentina trabajó en Página 2, en la revista El Porteño, que también fue una revista emblemática de la postdictadura en Argentina. Eduardo aceptó, por suerte, acompañarnos y bueno, le agradecemos que haya viajado ayer y nos acompañe desde ayer en este evento. Y la idea era un poco también ver paralelismos, similitudes con Argentina, o con que justamente fue un golpe posterior al de Uruguay, pero que también tuvo gran influencia, obviamente, en Uruguay y en los exiliados uruguayos que estaban allá, etc. Y además Eduardo tiene una particularidad, ha publicado un libro que se llama Decíamos ayer, y que justamente analiza el papel de la prensa de la gráfica argentina durante el golpe, antes y después del golpe. Así que Eduardo, muchas gracias por acompañar. Hola, buenas. Muchísimas gracias Edison y a la Universidad de la República por la invitación. Realmente es un lugar muy lindo para compartir.
Para ponerlos en contexto, este pedazo de animalito es el libro al que se refiere Edison. Animalito pero grato, si no es todo letras, puro dibujito, como las viejas historietas. Es básicamente documental, reproducción de etapas, o sea, son más un intento de reflejar desde el documento mismo periodístico, las fotografías, publicidades solicitadas, portadas, pequeñísimos, no sé, centenares de fragmentos de texto producidos por funcionarios, por milicos, por obispos, por arzobispos, por políticos, que en general quedan bastante mal presentados, y por supuesto por los propios periodistas editorialistas, que hubo una larga elaboración desde mi propio cráneo, el trabajo que yo hice. Sí hay un ensayo mío relativamente extenso al principio, pero es sobre todo dibujitos, ¿sí? Mucha portada, mucho registro visual de lo que de cuál fue el comportamiento de la prensa argentina durante la última dictadura. Segunda aclaración, yo en realidad me salgo de la vaina más por escuchar, por comparar y por cruzar experiencias, por las cosas que escuché ayer y las que escucho hoy, que por hablar de lo que a mí no me resulta conocido, digamos, y hasta me aburre un poco repetir. Prefiero más conocer y cruzar experiencias que hablar de esto. Y me quedo con sensaciones ambiguas y todo el tiempo tengo que ir a la oreja de Edison para que me explique. Por ejemplo, recién, la Radio 30, ¿fue una excepción? ¿No es que en otras radios también hubo un cierto nivel de autonomía, ¿sí? O los niveles de horror, de represión brutal, de silenciamiento brutal. A veces me quedo con la sensación de que quizás en Uruguay, por una cultura democrática mayor que la Argentina, cuando yo era chico por lo menos se usaba todavía el lugar común de la Suiza de América. Entonces no me queda claro, no sé dónde pararme respecto de los niveles de horror y los niveles de comportamientos horrorosos de la prensa argentina y o de la prensa uruguaya. Tercera aclaración en este mismo contexto. Para cuando llega el golpe argentino del 76, el nuestro es marzo del 76, un poco después de lo que fue la transición Bordaberry acá, la Argentina venía de una cultura política espantosa, terriblemente autoritaria y muy habituada a los golpes de Estado. La nuestra es una sociedad con con muy fortísimas marcas históricas de violencia. Las posteriores a las luchas por la independencia, las guerras entre caudillos, las pelitas nuestras con Artigas, sepan disculpar, guerras civiles de organización nacional entre los últimos caudillos del norte que llegan prácticamente a los 70, del siglo XIX estoy hablando. Préstenlo, por favor, de número 5 lo queremos. Guerra contra el indio, la famosa represión de obreros en la Patagonia de la que historió Osvaldo Bayer, semana trágica a mano de jóvenes oligarcas fascistas en la década del 30, y en el 30 mismo el primer golpe de Estado del siglo XX que preanuncia, que abre sucesivos golpes posteriores, ¿sí? De tal manera que el del 76 llega medio como, entre comillas, tolerado, porque la sociedad ya tenía de alguna manera asumido esto de los golpes. Era clásico, yo era muy pendex en esa época, que ante una amenaza de asonada militar, los vecinos salían, o las vecinas salían rápidamente al almacén de la esquina porque se decía, se viene la revolución, y compraban paquetes de fideos por si los comercios cerraban algunos días. Lo que no estaba previsto en absoluto es que el golpe del 76 tuviera la entidad infinitamente monstruosa y espantosa que tuvo. Buena parte de la sociedad de alguna manera la esperó de una manera naturalizada, hasta sectores democráticos esperaron ese golpe con alguna expectativa naturalizada, y nadie, salvo los propios milicos y quizás en parte, solo en parte, las organizaciones guerrilleras, tenían la menor idea de estos niveles de brutalidad total. Y es que el proyecto ese era justamente, de parte de los milicos y de las clases dominantes, los golpes anteriores nunca fueron suficientes, nunca fuimos al hueso, tenemos que terminar de transformar radicalmente a la sociedad argentina. Eso significaba desvertebrar al movimiento sindical, eliminar por supuesto las organizaciones guerrilleras, acabar con las construcciones y las lógicas del peronismo.
que esa es otra duda que tengo respecto de cuáles fueron las lógicas del golpe uruguayo. A mí no me queda claro si fue un golpe dirigido a Tupamaros, a los partidos de izquierda, al gremialismo, si eso es una duda que tengo sencillamente por ignorancia de cuál fue las lógicas del golpe uruguayo. El nuestro fue por todo y en buena medida, de hecho, destruyó una determinada trama social, política y de resistencias históricas. Pasa ahora rápidamente, y ya me estoy morfando el tiempo mal, a cuál fue el rol de los medios de comunicación argentinos. Hay una secuencia previa, esto no empieza con el 24 de marzo del 76. Hay una primera función importantísima que cumplen los diarios argentinos, que es robustecer los consensos golpistas. ¿Sí? En ningún momento pusieron ningún tipo de distancia crítica ni manifestaron preocupación. Es absolutamente cierto que, esto lo escuché ayer también por parte de uno de los panelistas, la situación previa al golpe era enormemente enquilombada. Perón había muerto en el 74, con su muerte el peronismo queda huérfano de conducción. Perón había cometido una cantidad... ¿Esto se apagó? Perón había cometido, es un personaje, como ustedes saben, muy particular, muy controversial, había sostenido con alambres la unidad de ese movimiento complejísimo y ambiguo que es el peronismo. Fallece él, lo sucede su viuda Isabel, no sé si los jóvenes conocieron ese cuadro político que tuvimos, que fue la compañera Isabel Perón. Isabel, pobre, no tiene la más pálida posibilidad de conservar la unidad del peronismo, empieza la implosión del peronismo, sectores gremiales, sectores de izquierda, sectores basistas, lópezreguismo, ultraderecha, el surgimiento, que creo que acá no hubo, sí como lo hubo quizás en otros países latinoamericanos, de una organización terrorista paraestatal que se llamaba la AAA, puja salarial, bolonqui gremial y conflictos todos los días, enormes niveles de corrupción estatal que los medios de clase media reflejaban generosamente, es decir, un cuadro de caos, que es esa palabra que eternamente usa el periodismo de manera medio banalizada, pero un caos real, un nivel de degradación real, niveles de violencia muy espantosos, la AAA tirando cadáveres dinamitados de militantes de la izquierda peronista en zanjones, errores graves de las organizaciones armadas de comenzar a copar cuarteles militares, un cuadro complicado que, lo digo muy delicadamente entre comillas, para una cultura golpista como la Argentina, claramente justificaba la irrupción de las Fuerzas Armadas en otro golpe más. Era como obvio que así iba a ocurrir. Lo terrible, lo llamativo del episodio histórico es que en el 73 nosotros habíamos recuperado la democracia y llenamos la Plaza de Mayo con un presidente que se supone representaba a la izquierda peronista, y se iba el último dictador en helicóptero como se fue de la Rúa, y en la plaza gritábamos se van y nunca volverán, y se supone que ese grito social expresaba el conjunto social. Y a los 3 años, de manera totalmente vertiginosa, como si saltáramos de un abismo a otro, era todo lo contrario, era que vengan los militares por favor a poner orden y unidad, ¿sí? Y eso es lo que, digo, es como si fuera, estoy reduciendo todo de una manera muy simplista, como si eso hablara de una cultura política muy inmadura por parte de la sociedad argentina. En el 73, liberación, antiimperialismo, si Evita viviera sería montonera, cantaba la juventud peronista, y a los 3 años una involución espantosa. Entonces, los diarios lo que hacen es robustecer los consensos golpistas y fundamentalmente producen una operación semántica muy exitosa, que es contrastar ese cuadro de degradación institucional, de funcionarios corruptos, de puja salarial y demás, con la imagen todavía relativamente vigente de las Fuerzas Armadas como sanmartinianas, como ideal de la austeridad, de la seriedad, hasta de lo republicano. Al general Videla en particular se lo presenta en sociedad unos cuantos meses antes del golpe y se señala, acabo de decidir así en vivo y en directo que no voy a leer nada porque si no llego ni a place. A Videla en particular se lo presenta como un tipo austero, como honesto, republicano, muy religioso, muy modesto, un tipo que era capaz de abrir la oreja y escuchar al otro. Entonces producen claramente esta contraposición entre partidos corruptos, populistas, demagogos, salvajes, enriquecidos, huelgas, guerrilla, bombazos, cadáveres tirados en zanjas, contra esta promesa de tranquilidad y orden. Claramente, los diarios también, a su modo, mínimamente no se trata de
una invención en el aire de los diarios. Es una operación de sentido con cierta raigambre en lo social. Efectivamente, aunque no se pueden mandar encuestadores que se tomen el túnel del tiempo y hagan encuestas en el pasado, una buena parte de la sociedad reclamaba eso. No libertad, sino orden. Se produce el golpe, las editoriales de los diarios más importantes, Clarín, La Prensa, una sola, La Nación, hay una sola que no quiero perderme de mostrarles, digamos, de cómo fueron los preparativos del golpe, que es una secuencia de etapas, aunque se vea chiquito, disculpen que no traje cañón. En Argentina, el diario que más vendió, hubo un gran diario popular argentino en la década de los 30, que ustedes deben conocer, fundado por Natalia Botana, compatriota vuestro, que se llamó Crítica a Secas. Me confundo con el Crítica de la Argentina, que después sacó La Nata hace pocos años atrás y que fracasó. Y hubo unos cuantos diarios muy populares, uno de los cuales fue el diario La Razón, que era un vespertino que salía con 2 ediciones por la tarde. No sé si se alcanza a ver, ¿no?, el tipo de diagramación, una sábana dura, todo tipografía, todo letra, sin fotos, sin nada. Este diario La Razón desde hacía un tiempo funcionaba directamente como un órgano de inteligencia del Batallón 601. El Batallón 601 era la unidad de inteligencia del Ejército Argentino. Y solo para darles un ejemplo extremo de la preparación del terreno mediático para la llegada del golpe, La Razón el 9 de febrero, o sea, 30 días antes del golpe, titula cortito, alta tensión. Siempre es un lenguaje civilino, discreto, un decir sin decir. Y en pocos días, del 13 al 21 de febrero, se suceden titulares que dicen: el último preparativo para el paro empresario. Segundo, tensa situación política, inminentes decisiones, un suspenso sobre algo que no se explicita, que es el golpe, ¿sí? Reunión de comandantes. Segundo, reunión de mandos. La semana próxima será decisiva para el proceso. Y esto remata, página 91, ya les digo, con un titular que muchos periodistas y mucha gente recuerda de memoria. Nunca se menciona el golpe, ni lo van a mencionar los diarios el día que el golpe ya se consuma. Es este titular que dice: es inminente el final, ya todo está dicho. ¿Sí? Es una manera de decir sin afirmar. Cuando la Junta Militar asume el poder, también, se naturaliza, nadie titula golpe, se titula nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Y los editoriales dicen: bueno, no hay sorpresa en la nación, esta situación no daba para más, esperamos ahora la cohesión de las Fuerzas Armadas, su patriotismo, el combate del enemigo subversivo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función a partir del golpe de los medios? Una cosa que yo estaba pensando mientras los escuchaba en los paneles de ayer y de hoy, porque me da cierta sensación, y por ahí me equivoco, que aquí los periodistas, o en Radio 30, o en las revistas después de lo que ya sería Dicta Blanda, la que se mencionaba antes, el D del 80, ya cuando la dictadura uruguaya se ablanda, me da la sensación de que algún pequeño margen de autonomía o de que hubiera comportamientos profesionales individuales dignos, como los que mencionaba el compañero, como que eso pudo ser posible. En Argentina eso no sucedió. En Argentina, no hablo de periodistas, hablo de empresas de medios, ¿sí? De empresas de medios, algunas de las cuales hoy son grandes corporaciones. Empresas de medios históricas, muy tradicionales, como La Nación o como la Prensa particularmente, tienen autonomía cero respecto a la dictadura. Tienen autonomía, sí, para respaldarla desde sus propios lenguajes, pero son parte del sistema golpista, son parte de la cultura golpista. Apoyan a los militares porque hasta antropológicamente pertenecen a esas clases sociales, ¿sí? La Nación en particular es el diario, para decirlo en términos antiguos, de la oligarquía terrateniente argentina o de los grandes bancos argentinos. Y buena parte de nuestros militares se habían, también en algunos casos, la NUCE fue uno de ellos, muy anterior a Videla y bastante más democrático que Videla, era parte de esa clase social. De manera que es una misma red, un mismo sistema de poder con sus matices, por supuesto. Estoy simplificando extremadamente. De modo que no se podía esperar otra cosa que un apoyo rotundo al golpe militar. Con lo cual sería hasta ingenuo pedirle valentías a los periodistas en términos de trabajadores de prensa, en términos individuales. Hay matices en los que no me da tiempo a entrar, tengo que ir corriendo mucho. En los primeros 10 años de democracia argentina, algunos periodistas que habían sido cómplices de la dictadura, algunos de ellos muy conocidos y algunos de ellos vivos todavía y hasta
relativamente referentes del periodismo argentino, terminaron diciendo con lágrimas, o con relativas lágrimas, y sí, la verdad que no fuimos muy duros con la dictadura, la verdad que nos callamos algunas cosas. Mariano Grondona, que les debe sonar quizás, que había sido un legendario golpista, porque aparte había sido el tipo que redactaba bandos para golpes anteriores, muy anteriores al de Videla. Tenía una frase que a mí me sacaba, que era: hemos cometido el pecado de omisión. Pero era muchísimo más que omisión, que crítica blanda o que silencio. Aplaudían, robustecían con argumentos mucho más sofisticados, brindaban baterías argumentales más sofisticadas de las que los propios milicos podían dar, porque los milicos están hechos para lustrar el tanque y hacer la guerra, no están hechos para, salvo excepciones, para los lenguajes floripondiosos. De modo que cuando, por ejemplo, empezaban a surgir las denuncias por violaciones a los derechos humanos de los gobiernos socialdemócratas europeos o de Jimmy Carter de Estados Unidos o de los que estábamos en el exilio, los más eficientes a la hora de contraponer ese discurso eran los medios, no eran los militares. ¿Se entiende? ¿Cuánto me queda, Edison? ¡Uy! Traidor, dictador, cómplice. Nada, creo que puedo cerrar acá con ese, más o menos por eso. Cierro con una cosa que me solían preguntar y que yo mismo un poquito escribí. Este libro ya es medio viejardo, tiene como 15 años. Pero una cosa que se me solía preguntar en charlas ante estudiantes y a veces ante colegas: ¿la prensa argentina se hizo alguna autocrítica respecto de esto? Y la pregunta adquiere una luz muchísimo más particular en estos años, en los cuales, al igual que el Uruguay, nosotros estamos con un gobierno muy particular, como es el gobierno kirchnerista, estamos discutiendo dos cosas mucho más que antes. Este mismo tema de las mesas de estos días de acá, cuál fue el rol de la prensa durante la dictadura, y el tema de la ley de medios. Entonces, a mí el Piberío me preguntaba si hicieron alguna autocrítica a la prensa argentina. No, no se hizo ninguna. Y las Fuerzas Armadas, que fueron, se supone, el monstruo más evidente, más horripilante, retorcidamente en épocas de Menem, un raro general que se llamaba Balsa, una cierta autocrítica se hizo, la Iglesia una cierta autocrítica aún más retorcida, y el actor prensa, el actor medios de comunicación, que es absolutamente central en las sociedades contemporáneas, fue el único que se cayó. Y lo curioso es que es ahora el que todo el tiempo te anda tirando con que la ley Mordaza, con que nos atacan la libertad de expresión, con los ataques a periodistas. Y esto no ocurre solamente con el último golpe. La prensa argentina fue siempre golpista. Lo fue el diario Crítica de Botana con el primer golpe a Irigoyen. Los titulares de los últimos días del diario Crítica, año 29, año 30, antes del golpe, son terribles para derrumbar a Irigoyen. Entonces surge esta larguísima, ya no es solo la última dictadura, esta larguísima tendencia estructural de la prensa argentina, de que cuando vienen los militares, ok, subordinación y valor. Si hay que callarse, entendemos perfectamente cuáles son las razones de Estado: combatir al terrorismo, sacarse indeseables, acabar con la corrupción. Y cuando vienen gobiernos democráticos, la prensa se empodera y ahí sí salen todo tipo de denuncias, y particularmente el tema de la victimización. Somos víctimas de los ataques contra la libertad de expresión. Lo dejo aquí. Gracias. Gracias, Eduardo. Lo único que te voy a censurar es que a un colega uruguayo lo pusiste como golpista a Botana. ¿Qué necesidad había? Ya mismo saco contraejemplos. Bueno, ahora el joven de la mesa, el joven Sergio Israel, que en el 73 tenía 16 años, ya todavía no estaba haciendo periodismo. Sergio es periodista y escritor. Bueno, trabajó en el semanario Brecha, actualmente trabaja en el semanario Búsqueda. Y recientemente publicó un libro cuyo título es El golpe de febrero. Y bueno, que justamente tiene que ver con lo que muchos sostienen que fue el verdadero golpe o el antecedente que ambientó la instalación definitiva de la dictadura. Así que, Sergio, gracias por acompañar. Bueno, buenas tardes. Yo sabía que esto iba a ser difícil, pero hablar en este momento me resulta complicado tratar de resumir las cosas que me preparé para decir.
La idea de lo que planteaba Lanza, es decir, al cual agradezco la invitación y por supuesto a la licenciatura, yo no solo no era periodista, sino que tampoco he sido un investigador del fenómeno de la prensa durante la dictadura. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y este tipo por qué, qué hace acá? ¿Por qué está acá? Bueno, como decía el Bocha, yo tenía 16 años. Me acuerdo que cuando pasábamos en las manifestaciones por 18 y Tacuarembó, donde estaba la JUP, nos poníamos especialmente tensos porque efectivamente había en CX4 ese gran balcón donde podían venir algunos tiros y donde siempre había una provocación en puerta. Ahora, ¿por qué acepté la invitación de estar acá? Bueno, hay una realidad que es la siguiente. Yo investigué, por un lado, para hacer un libro sobre el coronel Trabal, que fue jefe del Servicio de Inteligencia Militar y que fue asesinado en París en el año 74, y luego, como decía el Bocha, hice un trabajo sobre el golpe de febrero del 73. Para esas dos investigaciones, para esos dos trabajos, tuve que, digamos, bucear en la prensa y de alguna manera tengo una idea de lo que fue la prensa. Ahora, escuchando al colega argentino, yo ahora estoy leyendo estos días una biografía de Timerman, sobre Timerman, y que realmente coincide bastante, se las recomiendo porque es un texto muy bueno. Aprendí muchísimo sobre la prensa argentina y también las referencias a Botana. Ahora, ¿cuál es el tema del papel de la prensa y del trabajo de la prensa en el golpe? Yo me había traído un esquema, incluso había hecho una especie de presentación que se las puedo mandar otro día, pero que es muy sencilla. Yo hablo de 5 etapas. Una primera etapa que ustedes la habrán visto ayer o seguramente la estuvieron investigando en estos días, que es la que va desde diciembre del 67, cuando clausuran Época y El Sol y El Oriental, y asume, digamos, se estrena el Pachecato. Esa primera etapa, para mí entender, va hasta el año 70, 1970, y ahí empieza todo un periodo en el cual, digamos, me ahorro para abreviar todo lo que ustedes han visto, es decir, todos los decretos de censura de prensa, prohibición de palabras, etcétera, etcétera, para llegar a una etapa del año 71 en el cual, digamos, empieza un proceso preelectoral que yo diría que más que caracterizado por la censura de prensa, que sí la había, estaba caracterizado por, digamos, un clima muy fuerte, ¿no? Es decir, el tema de los tupamaros y el tema del movimiento sindical y político que deriva en el Frente Amplio está un poco en ese contexto en el cual también empieza la otra parte, digamos, y sin, digamos, ninguna suspicacia, a crear actos terroristas. Es decir, el año 71 se caracteriza por ser un año donde la campaña electoral se hace en medio de las bombas y en medio de los atentados. Es decir, que la prensa y la sociedad en general vive en un clima de mucha tensión y donde hay mucha dinamita y muchas balas que vienen desde Paraguay y desde Brasil para crear un determinado clima. Ese clima de alguna manera va ganando todo y yo entonces hablo de una tercera etapa, pienso que hay una tercera etapa que tiene que ver con digamos, el crecimiento ya de una etapa digamos, previa al golpe de Estado, en la cual paradójicamente no hay censura de prensa, que es el año 72. Es decir, en el 71 ustedes recuerdan que hay elecciones, gana Bordaberry de la mano de Gari,
que mencionaba Caula. Gana Bordaberry, y Bordaberry en el año 72 no aplica una censura de prensa. Es decir, hay un clima muy complicado en el país, es decir, es un año de mucho enfrentamiento, es un año muy cruento, como ustedes saben, pero no hay censura de prensa. Es decir, la censura está presente, pero no hay clausuras de diarios durante ese primer gobierno, de ese primer año, perdón, de Bordaberry. Y llegamos a febrero del 73, ahí yo marcaría una nueva etapa en la cual se produce el golpe de febrero. Es un golpe que alguna gente no asume. El Parlamento, digamos, se ve a sí mismo como víctima del golpe recién en junio. Es un golpe de verano. Luego me voy a detener un poco más en detalle, que es lo que yo estuve trabajando más vinculado con la prensa. Y luego ahí entran las tres etapas de lo que llamamos propiamente la dictadura, que me parece muy bien lo que planteaba Marisa Silva en el panel pasado, de que dice, bueno, la dictadura sí, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Es decir, ¿de qué momento de la dictadura estamos hablando? Y creo que hay notoriamente tres momentos que son bastante importantes, que tienen que ver, bueno, algunos claramente se han dicho que es a partir del año 82, digamos, con la aparición de esos medios tan importantes que aquí se habló en el día de hoy y seguramente ayer también. Y luego, digamos, una etapa previa en la cual estamos hablando desde febrero a junio. Yo dividiría el año 73 incluso en tres etapas. Entre febrero y junio no hay, es decir, hay un golpe de Estado, pero no hay una dictadura instalada. Por lo tanto, la libertad de prensa todavía existe, es decir, tan recortada como estaba antes y tan recortada como estuvo desde el 67 en adelante. Entre febrero y junio la prensa sigue, digamos, con todas sus capacidades, salvo ese pequeño periodo que nos vamos a detener luego. Y luego, entre junio y y fin del año 73, se da un proceso justamente de consolidación de la dictadura. Es decir, yo quisiera, digamos, rescatar, entre comillas, un término que como periodista no lo uso, es decir, lo evito como sinónimo de dictadura, que es el de proceso. Es decir, la dictadura se refería a sí mismo como proceso. En la Argentina usaban fácilmente la palabra revolución y aquí también se usaba. La dictadura a la que nos estamos refiriendo, que se cumple 40 años ahora, usaba el término proceso. Bueno, yo creo que sí hubo un proceso, es decir, un proceso que digamos, he tratado de describir en estas etapas, en la cual se va consolidando, digamos, el poder militar cívico, digamos, ese conglomerado que toma el poder, que no son los golpes tradicionales de la Argentina, donde las Fuerzas Armadas toman el poder, sino que es un proceso complicado donde efectivamente hay un predominio militar desde mi perspectiva y en la cual ya en el año 74, digamos, avanzado el año 74, se consolida ese proceso. Entonces ahí sí hay una fecha que la estoy citando de memoria, pero que es abril del año 75, cuando detienen a Borche, que es entonces el presidente de la Asociación de la Prensa. Abril del año 75 ya, digamos, las cartas están mucho más echadas desde el punto de vista de la censura y de la consolidación de ese régimen. Una pequeña precisión simplemente con respecto al papel de los medios. Yo creo desde mi perspectiva que CX30 jugó un papel durante toda la dictadura, es decir, como medio, no es que en una etapa así, sino que lo jugó durante todo el proceso y que creo que fue, me parece, bastante excepcional con respecto. Yo comparto lo que decía Caula, lo viví desde el otro lado, es decir, desde fuera de los medios,
pero en el caso concreto de la 30. En el caso de la prensa específica, no hubo hasta la llegada de los semanarios, es decir, desde ese proceso que ustedes han visto, que ya de los años 80, no hubo una prensa que pudiera. Sí la hubo, y de eso me quería referir en particular, que es el periodo que yo más estudié, un proceso bastante particular en torno al golpe de febrero. ¿Qué es lo que pasa en febrero? Los militares toman el poder, pero no toman el poder. Es decir, crean un Consejo de Seguridad Nacional, toman el canal de televisión estatal, toman los canales privados, toman algunas radios, las tres fuerzas, es decir, la policía, el ejército y la Fuerza Aérea, enfrentados a la Marina. Entonces, lo que la sociedad veía en principio como un enfrentamiento entre militares o como un proceso, incluso podría pensarse peruanista, que podía derivar en otro tipo de régimen, para decirlo solo en dos palabras porque es muy polémico, termina en realidad en un proceso de dictadura. Y cuando toman los canales, cuando toman las radios y cuando incluso le impiden al presidente hablar, dar su cadena de televisión, que luego la permitirán, y censuran al general francés, es decir, van a los canales de televisión y le dicen, le permitimos que hable Bordaberry, pero no este señor, es decir, nuestro colega francés, que había aparecido de uniforme al lado de Bordaberry, este señor no, es el objeto, digamos, del golpe o la excusa para el golpe de Estado. Digamos, están aplicando en ese momento una política, digamos, concertada para, digamos, controlar la opinión pública. Hay una cosa de lo que decía el colega argentino que a mí me dejó también pensando. No había encuestas muy claras en Uruguay del año 73, existía la agencia, la empresa Gallup. Sin embargo, hay un consenso entre los estudiosos de que sí la sociedad pedía orden y pedía de alguna manera un golpe de Estado. Eso no se expresaba necesariamente en los medios de comunicación, no se expresaba en los diarios, pero sí la dictadura, es decir, la llegada de los militares al poder en Uruguay en febrero y en junio y en algunos meses más, es de alguna manera un respiro para buena parte de la sociedad que había visto digamos, en los periodos previos una situación determinada. Esto no es tan fácil de ver, no es tampoco científicamente demostrable, pero yo estoy convencido de que eso es así, al punto de que si bien hubo una huelga general, y en estos días vamos a escuchar mucho hablar de esto y vamos a festejar, yo mismo participé como protagonista muy joven, como bien decía Lanza. Sin embargo, esa huelga que fue histórica no terminó, digamos, en el derrocamiento de la dictadura, sino que, digamos, la dictadura logró consolidar un proceso. Gracias a ese proceso es que llegan a junio a aplicar, sí, una censura a los medios. El diario Acción, que es el diario de la lista 15 del Partido Colorado, está fundido y entonces saca una proclama antigolpista y lo cierran. Digamos, no desaparece. Quedan otros medios hasta unos meses después, y luego empieza todo un proceso de clausuras, durante todo el año 73, de clausuras a los medios que terminan, y yo un poco escuchando lo que planteaban antes, es a una especie de ahogar económicamente a esos medios para que, digamos, deban desaparecer. Hay como un juego bastante sádico de censura previa y censura posterior que termina en el cierre de los medios. Además de la represión contra el diario El Popular, que ustedes vieron, se da el 9 de julio y que
termina con la clausura en diciembre, el 30 de noviembre del año 73, es decir, todo ese proceso del 73. Sí. Habría que agregar que durante el gobierno de Pacheco, que fue del año 67 en adelante, Pacheco gobernó con medidas prontas de seguridad, aplicadas en forma inconstitucional porque fueron creadas por el legislador para momentos determinados de la política y de la actividad social, pero que tenían que cesar de inmediato. Y Pacheco las aplicó indefinidamente durante todo su gobierno. Durante el gobierno de Pacheco y en aplicación de las medidas de seguridad, el diario en el cual yo trabajaba, que se llamaba Ya, tenía que mandar todos los días, las notas de la página editorial para que fueran aprobadas por la jefatura de policía. Y venían de vuelta con un sellito que decía aprobado o no aprobado. En determinado momento, yo que escribía una columna de humor en la última página del diario que se llamaba Pronto, Listo y Ya, que también era conocida como la columna amarilla, en un momento el agente de policía que venía a retirar la página editorial dijo, la columna amarilla de Dicandia también. Entonces, la entregué por primera vez y después se hizo costumbre, te la tenía que entregar siempre. Y volvía con un sello que decía aprobado o no aprobado. Yo tengo incluso alguna en casa guardada con un sellito que prueba desde todo punto de vista que el gobierno de Pacheco aplicó la censura de una manera férrea y feroz. Sigue nomás. Bien, sí, me parece un complemento genial. Antes de la dictadura. Sí. Por eso yo digo que el proceso, no sé si coincidieron o no, que empieza en diciembre del 67 con la clausura de Época, con la clausura definitiva de Época y El Sol, lo cual no quiere decir que todo el resto haya quedado, digamos, sin eso. Ahora, concentrándome, y con esto me parece que termino para dar la posibilidad a Samuel y al público es decir, yo creo que el proceso de golpe de Estado es efectivamente un proceso, y hay una lucha interna, y esa lucha interna se va dando, es decir, una lucha interna entre los que toman el poder en ir hacia un lado, ir hacia otro, y esa lucha interna también de alguna manera refleja las, digamos, esas contradicciones que de alguna manera son las que efectivamente plantea Dicandia en el gobierno de Pacheco, en el de Bordaberry, y en la propia dictadura que empieza con ese decreto tan particular, que es muy parecido, por otra parte, ustedes habrán visto el decreto del año 33 del golpe de terra, es decir, no es dictadura como planteaba Marcha. Es decir, me parece que la idea de proceso, entender la idea de proceso, no del proceso, sino de proceso, nos sirve, y por eso me gustó mucho lo que planteaba Marisa Silva, decir, bueno, ¿de qué momento estamos hablando? Si estamos hablando de febrero a junio del 73 es una cosa, si estamos hablando de junio al año 75 es otra, y bueno, como decía, ni que hablar todo ese periodo que va, digamos, hasta el retorno de la democracia, me parece que hay que por lo menos dividirlo en dos etapas de estudio. Yo no soy tan, digamos, tan convencido de, como lo que decía Lanza, de que esto es la primera oportunidad donde se analiza la prensa en la dictadura, pero creo que me parece que sí es un aporte interesante que empieza a andar y que ustedes van a continuar con investigaciones, digamos, mucho más profundas, ¿no? Bien, bueno, gracias Sergio. Para cerrar esta ronda de exposiciones, Samuel Blixen, que es docente de la LICOM, periodista también de larga trayectoria,
periodista del semanario Brecha, autor de varios libros, Sindicación y Legado, Libre Serene, General del Pueblo, Operación Cóndor. Y en el año 73 integraba comisiones, era una serie de comisiones, como la comisión aspirina, creo que era, me contaba ayer en el café. Bien. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. No, primero que nada yo quisiera mencionar algo que para mí ha sido muy gratificante, que fue la participación de los estudiantes de la licenciatura, de periodismo y la licenciatura en la jornada de ayer. Quiero resaltar el trabajo que hicieron colectivo los estudiantes de periodismo y de qué manera sintetizaron todo ese trabajo colectivo y nos dieron un panorama, yo creo que profundo, de lo que fue la manera en que los diarios registraron el golpe hace 40 años y los criterios que tuvo la dictadura con respecto a la censura y, por supuesto, a través de los testimonios, que son invalorables y de los cuales se pudo dar solamente una pequeña parte, los testimonios de los periodistas que vivieron esas jornadas. O sea, yo quería destacar eso por lo siguiente. Bueno, y además quiero dejar constancia de que, así como todos los estudiantes se involucraron de una manera admirable en este trabajo, y lo hicieron con bastante corto tiempo, quiero señalar la participación decisiva de la profesora Betania Núñez, que fue realizó un trabajo exhaustivo en la investigación, acompañando a los demás docentes, y en la organización de este evento. Y digo esto además porque, trabajando con los estudiantes, me pasó una cosa curiosa que es lo que quiero reflejar ahora acá. Yo no soy muy afecto a reflexionar sobre el periodismo. Es decir, yo prefiero hacer periodismo y en todo caso enseñar periodismo, que me encanta, pero no tener una conducta freudiana sobre mi trabajo. Sin embargo, un poco orientando el trabajo de los muchachos en sala de redacción, se me fueron confirmando, despertando, o caí en la cuenta de ciertas cosas que mueven a la reflexión sobre todo aquello que vivimos, y que precisamente es la conclusión del trabajo que habían hecho los propios estudiantes. Y son 2 o 3 cositas que a mí me surgieron con mucha nitidez al elaborar conjuntamente el trabajo de investigación de los estudiantes, y que quiero aportar acá. Y voy a tratar de ser muy concreto para dejar tiempo a la discusión. Y si fuera posible, la discusión política, por ejemplo, con el compañero respecto de todo el tema de la dictadura, ya no de la prensa. Pero bueno, veremos si se puede. La primera cosa que a mí me surgió como síntesis de los elementos que aportaban los estudiantes es que, a mi juicio, el golpe, el proceso, como dice el compañero, de golpe, a mi juicio liquidó la relación estrecha que existía entre los medios y los partidos políticos. O sea, estábamos acostumbrados a ver diarios que eran colorados, diarios que eran blancos, diarios que eran de la 14, diarios que eran de la 15, diarios que eran herreristas y diarios que eran de la izquierda. Y de la izquierda nada, porque a la izquierda la suprimieron, los diarios de la izquierda, pero los diarios, los antiguos diarios, lo que llamábamos la prensa tradicional, me parece que tuvo una conversión en cuanto a sus referencias. Y entonces esa relación estrecha entre periódicos y partidos políticos me parece que se sustituyó por una definición mucho más gruesa. O estamos con los militares, ¿verdad?, o estamos contra los militares. Y obviamente, en la medida de que, como vimos ayer, la dictadura fue suprimiendo toda la prensa de izquierda, lo que quedó fue una prensa directamente involucrada con el proceso dictatorial. Esa es la primera.
Y creo que lo del diario El País fue particularmente especial, porque más allá de los matices ideológicos de sus dueños, era un diario del Partido Nacional y de un sector del Partido Nacional. Ahora, así como, y no es momento de reflexión acá, el golpe, el pretexto del golpe de junio, que fue el desafuero de Erro, también modificó la conducta de los políticos que en el 72 votaron absolutamente todos a los militares, la guerra interna, la ley de seguridad del Estado. En junio del 73 se dan cuenta de que, de alguna manera, que el monstruo se tiraba contra ellos y fueron cambiando sus posturas. Y por eso no salió el juicio contra Erro y por eso hubo la segunda parte del golpe, que fue la disolución de las cámaras. Y con los diarios pasó exactamente lo mismo. Esa era una que me parece importante. ¿Por qué? Porque después vamos a ver la conducta de esos medios. Y creo que lo más, aparte de que era, como vimos ayer, como resultado de la investigación de los estudiantes, se terminó instalando un discurso homogéneo, un único discurso a través de la prensa, también hubo un comportamiento, vamos a llamarle periodístico, y creo que hay una expresión muy acabada de esa sumisión y esa renuncia a lo más elemental del periodismo, o sea, la comunicación con la gente, que fue, por ejemplo, los episodios de los cuerpos que aparecían en las costas uruguayas, donde el Diario de la Noche y El País, digamos, escribieron novelas respecto de los motines que se daban en barcos pesqueros coreanos. ¿Por qué? Porque los cadáveres estaban un poco hinchados, hasta que apareció una mujer. Y entonces, un cadáver de mujer, y entonces se rompía esa leyenda. Pues no, era la explicación. Había habido motín en los barcos coreanos porque había habido una mujer. Es decir, esa, a mi juicio, es, digamos, una referencia bastante clara del papel de sumisión de los medios. Ese es un capítulo que quería hablar. La otra cosa que quería mencionar, que se habló ayer y se habló hoy, y yo tengo un matiz, tiene que ver con la entrelínea. O sea, acá se ha hablado hoy sobre todo de el discurso entre líneas o el recurso de la entrelínea en la radio, por ejemplo, y sobre todo después en las murgas, en el canto popular, en expresiones populares que de alguna manera daban una idea, es decir, sugerían con la entre líneas determinados conceptos. Yo quiero contarles un episodio que me pasó en la cárcel. Nosotros teníamos en el penal el criterio de hacer manualidades, básicamente para poder ayudar a las familias. O sea, producíamos manualidades que las sacábamos y algunos familiares que estaban sobre todo necesitados tenían la posibilidad de venderlos. Y teníamos un diseño de un pájaro hermoso, estilizado, que alguien había logrado ese diseño y por lo tanto lo copiábamos en todo. Lo tallábamos en madera, en guampa, en hueso, lo hacíamos en cuero, o sea, lo usábamos para todo porque era fácil de hacer. Prácticamente habíamos industrializado ese diseño. Nos asombraba que en algún momento nos enteramos que cuando ese pájaro salía, nuestros familiares y la gente que lo recibía interpretaba que era el pájaro de la libertad, que se escapaba. Nos parecía maravilloso, pero no había sido nuestro objetivo. Nuestro objetivo era simplemente hacer rápido una manualidad que pudieran vender los familiares. Entonces, eso me lleva a decir que Entre Líneas tiene esa virtud y ese defecto. Tiene la virtud de que sugiere y que cobra vida propia, ¿verdad? Y que más allá de la intención, es decir, se independiza y por ahí marcha, y me parece desde el punto de vista político, ideológico, cultural, el punto de vista de qué cosa se transmite, ahí la cuestión es mucho más complicada. Y mi reflexión es esta: si en periodismo
en periodismo, donde lo que tenemos que hacer de alguna manera es informar a la gente de lo que está pasando. Y cuando tenemos un sistema que nos impide contar lo que pasa. Y ayer los estudiantes concluían de que lo que se suprimía era la realidad. El entre líneas no comunica casi nada. No nos permite saber qué es lo que está pasando. Entonces yo reflexionaba que sí, que la entre líneas fue un elemento y que en otros aspectos de la vida de la sociedad cumplió su papel, pero lo que tiene que ver con la prensa fue muy, muy reducido. Y la conclusión que saco es que cuando no hay prensa libre para hablar, lo que tiene que existir es la prensa clandestina. Y tendrás que buscar los mecanismos para, de la manera que lo hagas, en un papelito escrito a mano, o con un mimeógrafo, o con una imprenta clandestina, contar lo que no se puede contar por las vías legales. Hay experiencia de prensa. En Uruguay hubo prensa clandestina, creo que la Carta Popular salió durante la dictadura, hubo otras publicaciones que se editaban al exterior y que llegaban acá y que de alguna manera se... Cassette circulaba. Cassette también, sí, y había un boletín, ¿sí? Un boletín en Suiza, que después se siguió escribiendo en México, que contenía mucha información y que de alguna manera se distribuía acá. Pero sin duda el ejemplo más claro de la prensa clandestina es la agencia clandestina Ancla en Argentina, que desde la clandestinidad era capaz de informar, por ejemplo, sobre la práctica de arrojar prisioneros vivos al mar. Y eso lo hacía Rodolfo Walsh en 1977 desde la clandestinidad. Esa era la otra reflexión. O sea, me parece muy bien anotar la entre líneas, pero en realidad su efecto desde el punto de vista de la comunicación y la comunicación periodística fue muy relativo. Y entonces me lleva al tercer punto, que es el de la autocensura. No cabe duda que, como también llegaron a la conclusión ayer los estudiantes, la autocensura se fue imponiendo a medida que el régimen era eficiente en la censura. Y cuando veíamos ayer en los gráficos que entre el 78 y el 80 no hay clausuras, es porque funciona perfectamente la autocensura. Es decir, es la conclusión lógica, ¿verdad? La inevitable que surge. Y cuando empiezan después, de nuevo las clausuras, es porque surgen periódicos que empiezan a decir cosas. Y entonces, en la medida que dicen cosas, los empiezan a clausurar. ¿Y por qué surgen? Y me parece importante señalarlo. Y esos periódicos surgen porque la gente había dado su no en el 80 y había transformado cualitativamente la realidad política del país. Había bloqueado el proyecto de los militares y había dicho no. Y entonces, en esa nueva circunstancia es que se puede empezar a decir cosas. O sea, ¿por qué se dicen cosas? Porque los militares estaban debilitados, por lo menos en su proyecto de callar la prensa, ¿no? Y finalmente, para no ser más largo, yo tengo una impresión. Es difícil, como decía Sergio, tener conclusiones científicas, pero a mí me parece que la dictadura nos legó algunas cosas, ¿no? Y que hay algunas cosas de la dictadura que siguieron con vida después que la dictadura se liquidó. Y yo anoto algunas. Una fue el miedo, y yo no sé si el miedo nos sigue todavía, pero el miedo se prolongó mucho más de 1985. Otra fue el individualismo, que si uno piensa es inevitable. Es decir, al ahogar toda forma de solidaridad, ¿verdad?, de generosidad en la sociedad, se fomenta el individualismo. Es inevitable. Y el individualismo sobrevivió a los militares. Y la tercera cosa que me parece que sobrevive es la autocensura. Nosotros tendemos a decir que en cierta medida hay una autocensura hoy en nuestros medios. Y yo creo que sí, creo que tenemos una cultura
de medir muy bien lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir, a quién vamos a ofender, qué consecuencias puede traer, y eso hace un periodismo que no es el de la década del 70, que no es el de la época de César, cuando escribía lo que escribía, ¿verdad? Es un periodismo distinto, un periodismo postdictadura, que yo creo que contiene muchísimos elementos de autocensura, aun cuando tengamos un sistema de libre expresión total. Esas son las conclusiones que a mí me merecieron el trabajo que hicieron los estudiantes de investigación y para la elaboración de este evento, por lo que les agradezco profundamente que me hayan obligado a pensar, aunque sea un poquito. Bueno, vamos directo a las preguntas. Tenemos 10 minutos. Capaz que podemos arroñar alguno más. Así que, arriba. Al periodista argentino, quería saber la opinión de él personal o generalizada en Argentina sobre Ernesto Sábato. Viene con mala intención esa pregunta. No, a ver. Es obviamente que es mi respuesta personal absolutamente subjetiva, ¿no? Sábato tiene por lo menos 2, 3 caras. Una medianamente masiva, muy expandida, construida por él mismo y muy respaldada por los medios políticamente correctos, de un tipo torturado, honesto, creativo, profundo humanista y demás. Otra más íntima de un turro, que es medio así, porque lo conozco a través de los colegas, que supo con mucha miserabilidad construir su propio prestigio personal como novelista. Y una tercera, te lo digo simplificando, más tortuosa, que fue el escritor que salió de una viejísima inicial reunión con Videla y un par más de escritores, supongo que preguntás un poco por eso, en la que presuntamente uno de los integrantes iba a tratar de interceder por la desaparición de algún escritor. Cuando sale Sábato dice, me encontré con un caballero, una cosa por el estilo. Su trayectoria en la dictadura es como bastante opaca, como bastante complaciente. Creo que ni siquiera llega a decir nada interesante en torno a la guerra de Malvinas, ni siquiera pacifista, que fue un momento horrible de la historia argentina también porque casi todo el mundo se alineó con el tachín patriótico. Y con la emergencia del alfonsinismo, o sea, últimos tiempos de la dictadura y emergencia del alfonsinismo, de un modo que a mí me parece oportunista y que supongo que él, porque yo no creo en la maldad pura, yo creo que los seres humanos nos convencemos de los comportamientos que encarnamos, de pronto súbitamente se convierte en un gran demócrata que es integrado a la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas. Hay un libro viejito, ya buenísimo, que te recomiendo, de María Pía López. Entonces era una jovencita intelectual, es una intelectual más conocida, y otro firmante sobre toda esta trayectoria de Sábato, que creo que se llama Ernesto Sábato y la moral de los argentinos, como justamente una metáfora de esta doblez de la moral de los argentinos. No sé si se puede conseguir o si un día te vas para allá te lo buscas. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el compañero argentino. Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, en el sentido que en Argentina, a diferencia de Uruguay, desde los años 30 se inaugura una larga jornada de golpes de Estado de más de 50 años. Por otro lado, la adhesión también, igual que lo que usted planteó, la adhesión de la prensa siempre fue constante desde los años 30. Ahora, una sola pregunta que quería mencionar era respecto al caso de Timerman, la opinión, qué es lo que opina usted y qué opina del libro de la celda sin número y preso sin nombre. ¿Okay? Eso por un lado. Por otro lado, también quisiera, si es posible, quisiera alguna referencia a la revista Crisis, dirigida por Galeano, y lo que pasó con esa revista. Sería interesante, sobre todo para los sectores jóvenes en este caso. Gracias. Sí, no son fáciles de compactar las respuestas, ¿no? Timerman primero,
Timerman es otro sujeto riquísimo. El libro que mencionabas vos, te recomiendo más ese que el propio libro de Timerman. Hace 6, 7 años una periodista más joven que se llama Graciela Mochkovsky, escribió una biografía muy buena, muy sólida y muy buena escrita. Te digo como respuesta si te ganas de buscarlo. Timerman es otro personaje con algún componente sabatiano sin esa parte literaria. Un tipo periodista brillante, organizador de redacciones brillantes, nada que objetar respecto de que los proyectos periodísticos que él armó famosos fueron, entre comillas, revolucionarios, pero por ejemplo, para tirarte, 2 de los semanarios Primera Plana y Confirmado de los años 60 eran proyectos puestos al servicio de determinados sectores del ejército. O sea, una cosa como muy de realismo y de jugar con el poder. El diario La Opinión se crea en el 71 con mucha ayuda de Horacio Berbisky en la selección del staff de La Opinión, como un diario que fue efectivamente también muy brillante, con mucha izquierda peronista, con mucho militante de izquierda, con una mirada económica liberal, con la cultura en manos de Hellman y de otros zurditos, entre comillas, pero en el vertiginoso proceso que yo les comentaba del 71 a 76 sería en este caso, Timerman se va sacando de encima a los compañeros más combativos y termina también con proclamas golpistas dentro del diario de La Opinión. Y lo terrible, lo desgarrador de la evolución como metáfora es que Timerman, aunque saca un pirulito de tapa diciendo es la hora de San Martín, si San Martín, son las cosas que pensaba leer, si San Martín estuviera entre nosotros desenvainaría la espada y vendría el golpe, termina él mismo como víctima de la represión por parte de los sectores más fascistas del ejército, que lo secuestran, lo torturan salvajemente, lo torturan más por ser judío y lo rajan para ir a Israel, y a partir de ahí, de esa experiencia horrible entre Israel y Estados Unidos, Timerman se convierte en un denunciador valioso de las violaciones a los derechos humanos. La situación era un poco lo del antisemitismo, muy marcado en Argentina en general, o la situación de conflicto que luego se plantea con algunos sectores del ejército, de los cuales él se separa. Más ¿no? la pata de un financista del proyecto de La Opinión que jugaba parte de sus negocios con montoneros. O sea que es todo de una promiscuidad, sí, digamos, imposible para todos los que hay que preguntar. Hola. Bueno, antes que nada, felicitaciones a los docentes y a los estudiantes de la facultad. Muy bueno el trabajo. Y escuchando a Samuel, yo no sé, me pregunto un poco eso de la autocensura. Nosotros que somos de la generación que viene después de la dictadura, con bueno, todos los procesos de libertad de prensa, democracia, entre comillas, si en parte en realidad no es también un poco de censura, ya con ciertos artilugios legales que se utiliza, y en parte también esa cuestión de retroalimentación de la prensa, del periodismo con la población, sino es también un poco la responsabilidad de los ciudadanos al clasificar la información que consumimos, por el hecho de que veo que en los países de la región hay características parecidas con relación a las grandes corporaciones de información que bueno, están ahí desde hace añares y cada vez más firmes y cada vez más grandes y cada vez con más poder. Yo creo que no, sí, creo que existe autocensura y que esa autocensura está dada por los dueños de los medios o aquellos que editan los medios, que deciden qué cosas van y qué cosas no van. Para decirte claramente, el diario El Observador se enteró muchísimo después que el hermano de su dueño había sido preso. Por el desfalco del banco, o sea, el primo, exactamente. Y ahí es una decisión. Muchas veces te enterás de cómo se tratan algunas cosas por los comentarios de los propios colegas, o sea, en el propio diario El Observador, Walter Pernas, que es un periodista que se dedica a las cuestiones judiciales, invariablemente chocaba con la decisión del dueño del diario de publicar
información referida a la investigación de las violaciones a los derechos humanos. O sea, hay un primer nivel de autocensura que es de los propios dueños o de aquellos que deciden qué es lo que se va a publicar y que está, a mi juicio, determinado por la orientación política del diario y básicamente por eso y los compromisos económicos que puedan haber. Hay otro nivel de autocensura que nosotros en la clase lo hemos discutido muchísimo. ¿Por qué? Porque a los estudiantes nosotros le contamos, les decimos cuáles son los criterios éticos, cuáles son los compromisos que un periodista debe tener con la sociedad y con el público. Y hacemos maravillosos discursos sobre que tienen que defender la democratización de la comunicación, que tienen que defender la verdad a rajatabla, que tienen que mantener la independencia con respecto a la información. Y después tenemos que decirle, bueno, y la realidad es que después vas a trabajar un medio donde no sabemos o no te puedo dar todas las fórmulas para que tú puedas aplicar eso en tu lugar de trabajo sin que te despidan a los 10 minutos. Es un problema. Entonces puede haber una autocensura ahí también, o puede haber también periodistas que, como pasaba en los primeros momentos de la dictadura, saben que sugerir tales cosas, informar sobre tales cosas les va a traer problemas y no lo hacen. Entonces, creo que el problema de la autocensura tiene que ver con la estructura y el valor que tienen los medios de comunicación en Uruguay. Tengo la sensación, por ejemplo, de que en Brasil, donde uno puede calificar algunas de esas grandes empresas periodísticas como de derecha, sin embargo tienen un criterio de información mucho más democrático. Y por lo tanto sus trabajadores en O Globo, en Fola de San Pablo, tienen más libertad para investigar, para escribir, para dar a conocer. En el caso nuestro me parece que está muy mediatizada, muy mediatizada esa función que los medios de comunicación deben tener. Pero creo que sí, que hoy hay una gran autocensura en los medios. Y creo que no hay una política de presión y de censura en estos momentos. Creo que no la hay. Si la hubiera, sería un fracaso, más allá de las barbaridades del Pepe, que le puede decir usted no sea idiota a una periodista, y que la primera vez le funciona y a la segunda vez la periodista le dice más idiota será usted, y el Pepe se tiene que callar la boca. Más allá de eso, no veo que haya mecanismos de presión sobre los medios. Es más, creo que los medios presionan sobre el gobierno. Y el ejemplo más grande son las distintas versiones que van a seguir apareciendo sobre la ley de medios, ¿verdad? Y cómo se está negociando, es decir, el humor con el que se levantan cada día los dueños de los 3 canales de televisión. Y eso implica que tenemos que modificar ciertos artículos del proyecto de ley. O sea, no creo que haya una política de presión y de censura, de hecho, o de inducir a la autocensura por parte del gobierno. Sí la hay, por lo que te he explicado. Sí, creo que en algún momento habría que investigar también la historia de pequeña censura en la posdemocracia, que también la hay vinculada a varias cosas. A mí me censuraron el gobierno de Sanguinetti. El gobierno de Sanguinetti, en un programa que yo tenía, un diputado muy famoso me atomizaba permanentemente, decía algo y me llamaba al toque a retrucar y qué sé yo. Y en una le dije que no molestara más, que no sé qué. Dice, vos no tenés idea de con quién estás hablando. Y dejó de llenarme la cabeza a mí y se la empezó a llenar al director de la radio. El director de la radio era un pobre tipo que me había dado laburo. Y agarré y le dije, mirá, no te voy a hacer cerrar la radio, te agradezco mucho. Le di la mano y me fui. No laburé más. Pero eso pasó en el primer periodo del gobierno de Sanguinetti. El teléfono funcionaba. Los gobiernos tienen formas muy sutiles de censurar a la prensa. Yo lo experimenté en gobiernos de todos colores. El jefe de redacción o el director recibe una llamada telefónica de alguien que se autocalifica como secretario de fulano o como amigo de mengano o como de parte de fulano,
y le dice, mire, el presidente de la República no ve con buenos ojos que la campaña que ustedes están haciendo sobre tal tema. O le dice, el presidente de la República tiene interés en que ustedes hagan hincapié sobre tal tema que a él le resulta muy importante. Entonces, el director del medio está entre la espada y la pared y no sabe qué hacer. Normalmente cede a las presiones. Si alguien que le llama de parte del presidente le dice, mire fulano, no hable de tal tema, el tipo no habla. Y eso es absolutamente, ha sido absolutamente permanente, por lo menos en los medios en los cuales yo trabajé. Siempre había una sugerencia sutil de alguien que estaba por encima y que no se identificaba nunca. Que uno sospechaba, ¿y si no es? ¿Qué hacemos? ¿Y si no? Pero sí, pero no sabemos si eso. Por las dudas, no decimos nada. No, yo quería agregar una cosita. O sea, es correcto lo que dice Caula, en el sentido de que durante el primer gobierno de Sanguinetti, el secretario llamaba permanentemente. Sí. Es decir, hubo un caso maravilloso que fue el de una huelga en Paysandú, donde participaron los trabajadores, los empresarios, los estudiantes, hasta los perros. O sea, fue una huelga total. Y Sanguinetti estaba un poco problematizado por eso. Y entonces la huelga salió en las radios, fue informado de que había una huelga, un paro cívico se le llamaba, pero no en la televisión. Y eso fue porque llamaron y dijeron, mira, no funciona. O sea que es cierto, creo que cuando el gobierno de Jorge Valle ya no hubo presiones a la prensa como lo sabía. Hubo menos. Y en el segundo de Sanguinetti, que fue todo el tema de derechos humanos. Claro, a mí claro, exactamente. Ahora, ocurre también, como pasó ahora con la entrevista que le estaban haciendo en Canal 4 al dirigente de Poder Ciudadano, a Nogueira. Es decir, y está en lo que tú decías, es decir, nosotros tenemos casi la sensación de que cuando se estaba haciendo esa entrevista, el gerente del canal dijo, no, no le va a gustar al gobierno, lo interpreta y por lo tanto suspende la entrevista, o sea, censura la entrevista. Pero no hay ninguna indicación de que haya habido una llamada de presidencia. Lo cual es precioso, ¿no? O sea, se adelantan a una posible llamada, si es que la hay, y entonces se autocensura, ¿sí? No, es interesante, por ahí meto la pata en mi apreciación, pero por lo menos considerando las grandes empresas mediáticas argentinas, que son básicamente Clarín, La Nación, que son muy poderosas, o el Grupo Vila Manzano, la situación es inversa. El débil es más el gobierno, el Estado. Y el poderoso, el que establece las reglas de juego, el que publica determinadas cosas, aprieta, chantajea, es más Clarín y La Nación. Si es verdad que con medios más débiles, o no solamente con los débiles, el gobierno, entre otras, porque vos decías que son infinitos los modos de censura, y es verdad, entre otros son el tema de publicidad estatal o no publicidad estatal. Pero eso hay ¿no? Es una interesante ida y vuelta de quién es el más poderoso. Si lo consigo. No hay censura acá. Solo están apagando las luces, así que... No, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Samuel, lo que planteó en su primera intervención y a raíz de lo que planteaba. Tengo sí algunos matices con respecto a tan rápidamente al tema de la entre líneas, ¿no? Yo creo que sí la dictadura jugó un papel muy importante en entre líneas, más allá de, digamos, de que obviamente la prensa clandestina, hubo gente que estuvo presa por imprimir y por distribuir la prensa clandestina, estuvo presa años. Son dos componentes, pero creo que no hay que tirarlo así por la palabra. Digo, no sé si era la idea. Y con respecto a esto último, creo que es un tema ya que justifica todo un panel completo, porque, claro, la autocensura empresarial, los intereses empresariales contrapuestos a los intereses de los periodistas y de la sociedad. El problema es cuánto nosotros estamos dispuestos a... Sí, y el del Estado sin duda como... Digo, pero
el Estado como factor, pero me refiero, los periodistas, si ya nos autocensuramos o no. No me quedó muy claro en el planteo de Samuel si es que efectivamente, yo creo que las empresas manejan sus intereses y decían, bueno, ¿cuán riesgo, como decía Icandia, cuánto riesgo estoy dispuesto a correr por esta noticia? Mientras que nosotros como periodistas no tenemos que bajar absolutamente la guardia, más que responder a los lectores, que es una cosa, es un proceso, a los lectores o a los televidentes. Digo, eso me parece que es un tema que hay que tenerlo bien claro, porque si no ya entramos un poco. Ahora, igual comparto digamos, la inquietud, ¿no? Bueno, yo voy a pedir un aplauso para todos, para los que participaron en esto. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.